Listo, pues. Entonces, les decía que la legalidad viene de ley, ¿sí? Y que estas sanciones deben consagrar como tal tres elementos para que se consagren como tal. El primero de ellas es que la sanción debe estar dentro de la ley. Lo que no esté reglamentado legalmente, pues no tiene aplicación. Esas sanciones a las que estamos haciendo alusión se deben encontrar en la ley y es la primera condición para que tengan ese principio de legalidad. Por ejemplo, la sanción de extemporaneidad se encuentra reglamentada dentro del artículo 641 del Estatuto Tributario. Si esa sanción no estuviera en la ley como tal o dentro del Estatuto Tributario, sencillamente pues no tendría ninguna aplicación y toda persona que presentara su declaración por fuera de los tiempos estipulados pues no tendría que liquidar ninguna sanción al respecto. ¿Ok? Segundo punto o segundo elemento como tal, que ese señalamiento o que esa sanción sea previo al momento de incumplir con ese acto ilícito. Ejemplo, si hoy yo cometo ilícito o cometo un acto sancionable, pero ese acto sancionable no se encuentra regulado, sino que se regula es dentro de 2 meses, pues obviamente no voy a ser acreedor de ningún tipo de sanción, porque cuando yo cometo el acto, la norma ya debe estar anteriormente a la infracción. ¿Sí me explico? O sea, el acto siempre se aplica antes, el acto siempre se debe aplicar después de haber sancionado como tal una ley determinada. Me dice Carolina, profe, disculpe, ¿qué significa que la firmeza electrónica no existe? Bueno, ese es un ejemplo que yo les iba a dar, pero al final no se los terminé dando porque ya tiene que ver con otra cosa, pero bueno, te comento para que no quede pronto la duda ahí con respecto a ese tachón. Ejemplo, todas las personas jurídicas presentan su declaración de renta de forma electrónica, ¿ok? Pero para poder presentar su declaración de renta de forma electrónica, de forma virtual, a través del computador y de la página de la DIAN, todos los gerentes, contadores o revisores fiscales deben de contar con algo que se llama el mecanismo de firma electrónica. A través de esa firma electrónica es que presentan las declaraciones virtualmente, ¿ok? Les pongo un ejemplo ahí como relacionado con esto. Supongamos que la DIAN dice que a partir del año gravable 2021, cuando las personas naturales obligadas a tener firma electrónica no la tengan o no la renueven a tiempo, estarán inmersos en una sanción. Actualmente ese concepto no tiene sanción, es decir, si yo estoy obligado a tener firma electrónica y no la tengo, pues sencillamente no pasa nada. La saco cuando pueda y no tengo sanción alguna. Pero si la DIAN dice que a partir del 1 de enero del 2021, toda persona obligada a tener firma electrónica que no la haya sacado en dicha fecha estará sujeta a una sanción, ya la cosa es diferente, porque está enmarcado dentro de la ley que si cometo esa infracción, voy a estar sujeto a una sanción por parte del Estatuto Tributario. ¿Okay? Entonces, si no está dentro de la ley, pues sencillamente no se consagra como tal la aplicación de una sanción. Si está estipulada, sí. Para el caso actual, esa sanción hoy no tiene, ese incumplimiento de no firma no tiene sanción. Pero si se estipula dentro del Estatuto Tributario, automáticamente, si no la renuevo en dicha fecha, estaré inmerso o estaré incumpliendo con la legalidad y por lo tanto tendría derecho a una sanción. ¿Me explico? A eso hace referencia como tal el primer punto. Y el segundo punto, que va pues muy de la mano con esto, pues nos indica de que si esa infracción que cometo, por decirles algo y sigamos con el mismo ejemplo, si esa infracción que cometo de no renovar mi firma electrónica hoy, ¿qué pasa? Pues no me genera ningún tipo de sanción porque no está dentro de la ley. Pero si se emite una norma diciendo que a partir del 1 de enero del 2021, todo aquel que no saque su firma electrónica tendrá una sanción, ya ahí la cosa es diferente. Pero si hoy no tengo el mecanismo de firma electrónica, no me pueden sancionar, porque la norma está indicando que a partir de enero del 21 es que se tendrá la obligación de hacerlo. Es decir, que posteriormente, si cometo ese acto,
después del 1 de enero del 2021, sí voy a estar sujeto dentro de una sanción contemplada en la norma, pero antes no. Entonces, es como el punto de partida para sancionar. Si está dentro de la ley y cometo el acto ilícito después de haber emitido la ley, me pueden sancionar. Pero si la cometo antes de haber indicado como tal esa causal en la ley, sencillamente no pueden sancionarme, porque debo cometer el acto después de haber emitido la ley como tal. ¿Me expliqué? Más o menos, profe, la verdad. Más o menos. Natalia dice que sí. Bueno, repito nuevamente que las tres pues van muy encaminadas. Primero, que la sanción debe estar consagrada en la ley. Si la sanción no está en la ley, pues sencillamente no es una sanción, porque no hay nada que me diga a mí, si haces esto, te sancionaremos. Pero si sí está contemplado, pues sencillamente ya tú sabes que por hacer eso vas a incurrir en una sanción, vas a poder ser eh, sancionado por parte de la Dirección de Impuestos. Debe estar en la ley. Y lo segundo es que ese acto que tú vas a cometer para que sea sancionable debe de darse después de haber introducido la ley, ya que bajo ningún concepto te pueden sancionar hoy si la ley no se ha emitido. ¿Ok? Y el vivo ejemplo, pongo un ejemplo ya saliendo de la parte tributaria, con lo que está pasando hoy en día con esta cuarentena. Antes de que el presidente de la República decretara la cuarentena, si tú salías a la calle, ¿qué pasaba? Pues absolutamente nada. No te podían sancionar porque no había una ley que prohibiera salir a la calle. Pero a partir del día 24, del día 25, ya estaba prohibido salir a la calle porque se emitió como tal una ley, un decreto de orden nacional haciendo esa prohibición. ¿Qué pasa si sales hoy? Pues automáticamente te emiten una sanción porque Eso. está dentro de la ley y porque estás cometiendo el acto después de que se dio como tal esa normatividad. Pero si tú hubieses salido antes de que el presidente decretara, pues no pasa nada, porque estás cometiendo el acto previo al señalamiento de la ley. Entonces, antes y después. A eso hace referencia, que jamás te pueden sancionar por un acto que no esté contemplado en la ley o por haberlo cometido previo a la emisión como tal legal de dicha sanción. Ahora sí quedó un poco más claro. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Y Sí. la tercera es que tampoco tendrá legalidad o tampoco tendrá validez una sanción si una vez se emite la norma, pero dentro de esa norma no se deja taxativamente expresado o indicado cuál va a ser la sanción por cometer un acto ilícito. ¿Ok? Es decir, si el gobierno nacional, y sigamos con ese ejemplo que creo que les queda mucho más claro, dice, si sales a la calle tendrás una sanción. Listo, tú sabes que te van a sancionar, pero ¿a qué corresponde la sanción por salir a la calle? No lo sabes. Como no se determina la sanción, pierde validez, pierde legalidad. Caso muy diferente a que te indique, si después de emitida la norma que prohíbe como tal salir a la calle, tendrás o estarás sujeto a una sanción de 980,000 pesos, ya como tal se determinó cuál es la sanción por incumplir en una falta. Es decir, te están diciendo, si sales a la calle, te sancionamos con 980,000 pesos. ¿Ok? Listo, el acto está dentro de la ley, lo cometiste posteriormente a la emisión de esa norma y te están diciendo que será castigable con un monto de 980,000. La ley cobra legalidad, la sanción como tal cobra legalidad. Pero si se cumplen las primeras dos condiciones, los primeros dos requisitos, pero en ningún momento te dicen cuál va a ser el monto o el hecho que te va a generar incumplir en ese acto, automáticamente pierde legalidad la sanción emitida. Es decir, te deben decir, ajá, pero si es algo que pasa, 980. Si nunca te dicen o si la norma no especifica cuál es la sanción por incumplir, pierde legalidad. ¿Sí? Sí, profe. ¿Alguna pregunta hasta aquí o a todos les quedó claro? No, sí.
Claro, profe. Bueno, listo. Todos me dicen que sí. Vale. Otro de los principios es la favorabilidad. La favorabilidad hace referencia básicamente, un segundito, sí. Hace referencia básicamente a que puedo acogerme hoy a una ley que me sea más favorable, así la ley se emita en el futuro, se emita después de, o sea, posterior a haber cometido el acto. Ojo, esto es en materia tributaria, en materia fiscal, en materia penal, en materia administrativa. Eso es completamente diferente. El derecho, dependiendo de la rama, pues tiene su aplicación normativa. Yo le estoy hablando de la parte fiscal, de la parte tributaria. Por ejemplo, si hoy cometo un acto tributario que tiene una sanción del 20%, por darles un ejemplo, pero dentro de 3 meses sale indicando que la sanción equivaldrá al 10% y fue esa sanción que previamente yo cometí, pues yo puedo acogerme bajo el principio de favorabilidad, es decir, me conviene o me sirve más por haber cometido esa sanción hoy, pero que se modificó la norma en 3 meses, me acojo a esa sanción futura, así la haya cometido previamente a la emisión de dicha norma, porque me favorece mucho más. ¿Okay? Es decir, tengo la potestad de irme por la norma que más me favorezca o que más me convenga en materia tributaria. En materia penal, pues les digo, ya esa es otra cosa. Ahí creo que la norma no es retroactiva. En este caso, sí. ¿Qué ejemplo? Sí. No. Ha ido el niño mientras yo termino la clase. Por favor, apaguen el micrófono. Listo. ¿Me escriben al chat, muchachos? Sí, no, alguna duda, pregunta, todo claro. Favorabilidad. ¿Quedó claro el concepto? Kevin dice que sí. Tatiana también dice que sí. ¿Y los demás? Listo. Carolina también dice que sí. Ok. Favorabilidad, me acojo a la norma que más me favorezca. Así se aplique posteriormente al incumplimiento del hecho. Vale. Victoria dice que sí, Andrés dice que sí, Robert dice que sí, Jaser dice que sí. Vale, listo. Sí, esto no es complicado. Estos son conceptos, de hecho, más dados desde la parte procedimental y del derecho, de la parte contable en sí. Y es que la tributaria es derecho como tal, derecho tributario. Pero en sí, ¿qué sanciona la norma? Es decir, ¿por qué te emiten una sanción? Por algo que se llama la lesividad. Es decir, todas las sanciones deben tener inmersa este principio de lesividad. La lesividad viene de la lesión. Cuando le causas una lesión al Estado, se procede a sancionar. ¿Y cuál es esa lesión? Cuando hay un daño a la administración. Si yo no presento mi declaración de renta hoy, la DIAN va a dejar de percibir unos ingresos que necesita para el financiamiento del gasto público. Por lo tanto, estás haciéndole un daño al Estado. Y como le estás haciendo un daño al Estado, le estás haciendo una lesión. Y ese es el principio principal que te conlleva como tal al régimen sancionatorio. ¿Ok? Cuando le haces un daño al Estado, te sanciona. Si yo presento mi declaración, pero la presento con errores, tenía que pagar 20 millones de impuestos de renta, pero de acuerdo a esa inexactitud, a ese error que cometí en mi declaración, terminé pagando 5. Hay una lesión al Estado, hay un daño al Estado, porque el Estado está dejando de percibir 20 y le estás cancelando 5, teniendo la obligación de pagarle 20. ¿Ok? Entonces, pagar de menos o no pagar, dejar de presentar una declaración, se conlleva a ese principio de lesividad, porque se configura como tal un daño para el Estado. A eso hace referencia como tal ese principio. La proporcionalidad, que es otro de los principios, hace referencia a que el hecho sancionable, como lo indica ahí la presentación,
debe ir acorde a la infracción cometida. Es decir, que no me pueden meter a la cárcel por no presentar mi declaración de renta. O sea, debe tener coherencia, debe ser proporcional la sanción que voy a recibir de acuerdo a ese acto ilícito que cometí. Una no presentación de la declaración no da para que un contribuyente termine preso. ¿Ok? Entonces, la norma que dice que debe haber una proporcionalidad en la norma, debe haber una relación coherente entre el acto cometido, el acto ilícito cometido y la sanción que se está imponiendo. Por la no presentación, pues tendré que pagar un valor económico, es una sanción pecuniaria, pero no llega hasta allá, hasta cierto tiempo en prisión. ¿Sí? Entonces a eso hace referencia como tal la norma, que sean coherentes el acto ilícito con la sanción que se emite por parte de la administración. ¿Okay? Y la gradualidad también es un tema pues importante, ya que la sanción debe ir acorde al hecho sancionado. ¿A qué hace referencia esto? Hoy no presento mi declaración, pero voluntariamente la presento al mes siguiente. Pago sanción de extemporaneidad. Pero si decido no pagarla, me las tiro de loco y digo, no, la DIAN pues no me va a requerir nunca, yo no voy a presentar nada. Pero al cabo de un año la DIAN me emite un emplazamiento para corregir, que es un documento, no lo conocen ahora, tampoco tienen que conocerlo, un emplazamiento para presentar y me dice, señor contribuyente, presente su declaración. Ya cuando la DIAN me dice o me emite ese emplazamiento para corregir, que es ese acto administrativo, ya la sanción a pagar va a ser mucho mayor porque hay una intervención de la DIAN. No es lo mismo presentar mi declaración extemporánea de manera voluntaria o presentarla porque la DIAN me está diciendo que la presente. Es decir, hay una gradualidad. Pago mucho menos por presentarla de forma voluntaria que presentarla porque la DIAN me está diciendo, contribuyente, paga la declaración. ¿Ok? Pero si decido hacer caso omiso a ese emplazamiento para corregir, la DIAN me emite otro acto administrativo que se llama un requerimiento especial. Automáticamente, la DIAN vaya emitiendo actos administrativos, la sanción se va aumentando. ¿Ok? Va siendo gradual. A mayor hecho sancionable, mayor sanción. Sí, como no les estás haciendo caso a la DIAN mediante los comunicados, sencillamente tu sanción va en aumento. A mayor hecho sancionable, al no presentar mi declaración a través del tiempo y mediante la notificación que la DIAN me hace, pues la sanción se agrava mucho más. ¿Ok? No es lo mismo presentarla hoy que presentarla dentro de 2 años. ¿Claros ahí, muchachos, con lesividad, proporcionalidad y gradualidad? Profe, Sí, profe. gradualidad no me quedó tan claro. La gradualidad. Sí, profe. Bueno, la gradualidad hace referencia a lo siguiente, ¿sí? Te dice que la declaración, que la sanción como tal debe ser gradual. ¿A qué hace referencia el gradual? Es decir, que debe estar acorde al hecho sancionable, ¿sí? Si yo hoy debía haber presentado mi declaración, pero yo no la presento, sino que la presento mañana, yo tengo que pagar una sanción por no haberla presentado dentro del tiempo que la DIAN me dice. Así haya pasado un día. Yo pago, por ejemplo, 300.000 pesos de sanción. Pero si yo no presento la declaración al día siguiente, sino que dejo pasar un mes, 2 meses, 3 meses, y me llega un comunicado de la DIAN que se llama un emplazamiento para declarar, a los 3 meses, la DIAN me dice, señor contribuyente, por favor, presente su declaración de renta, ya que se encuentra obligada de acuerdo a que cumplió con las condiciones para ello. Y tú llegas y tú presentas la declaración, pero la presentas después de que la DIAN te emitió ese acto administrativo. Ya tu sanción no es de 300.000 pesos, tu sanción es de 600.000 pesos. ¿Por qué? Porque necesitaste que la DIAN te emitiera como tal un acto administrativo para que tú corrigieras. No corregiste de forma voluntaria, sino que corregiste porque la DIAN te lo indicó. Entonces, ahí hay una gradualidad. A medida que el hecho vaya siendo más grave, tu sanción es mucho mayor. ¿Sí?
Yo no puedo pagar lo mismo cuando presento mi declaración hoy o si la presento dentro de un año. Voy a pagar mucho más porque a medida que pasa el tiempo, la inflación va siendo mucho mayor. ¿Me explico? O sea, gradual es pagar, digamos, en menor valor a medida que presente mi declaración antes de que la DIAN me lo informe. Si la DIAN me informa, me dice, corrige tu declaración, la sanción es mucho mayor que si yo la presento antes de que la DIAN me indique que corrija mi declaración. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, profe. Kevin dice que sí, José dice que sí, Javi. Profe, Sí, te escucho. gracias. ¿Cómo? Disculpa, no te entendí. Gracias. Gracias, quedó claro. Camilo dice que sí, Mariana que sí. Ok, vale, listo. Entonces, hasta el momento, pues vamos viendo. Ahora sí, ya saliendo de los principios, entramos de lleno a las sanciones. Sanciones que le comenté que vamos a ver inicialmente 4. La primera de ellas es la sanción de extemporaneidad, que como bien les indiqué, la sanción de extemporaneidad se da en el momento de presentar mi declaración por fuera de los plazos. Si tengo que presentarla hoy y la presento el día de mañana o en fecha futura, me haré acreedor de una sanción de extemporaneidad. ¿Ok? El 641, el artículo 641, me indica cómo calculo esta sanción. Ustedes pueden buscar el artículo o el estatuto tributario en internet. Igualmente vuelvo y repito, yo se los voy a enviar a su correo, si no es hoy el día de mañana, para que ustedes lean estos artículos que yo les estoy diciendo. En la diapositiva pues también se la voy a enviar y ahí están los artículos, para que vean qué nos dice el estatuto tributario, que es la norma fiscal, con respecto a la aplicación de estas sanciones, porque lo vamos a hacer cuando volvamos a clase. ¿Ok? Entonces, ¿qué me dice el artículo 641? Que la sanción de extemporaneidad será del 5% de cada mes o fracción total del impuesto a cargo. ¿Ok? Será del 5%. Mi sanción por no presentar la declaración a tiempo será del 5% mes o fracción. Ejemplo, muchachos. Hoy estamos dijeron que a 30 de marzo, ¿sí? Si yo hoy tengo el vencimiento de mi declaración y no la presento, sino que la presento mañana o la presento el día 4 de abril, Ya es extemporánea, profe. Sí, ya es extemporánea. Pero ¿cuántos meses tengo que pagar? Miren que se vencía el 30, pero yo la presenté el 5 de abril. La norma me dice que por cada mes o fracción Ahora no. O sea, este mes. debo pagar un 5%. ¿Okay? Debo pagar el 5% del impuesto. ¿Sí? Después vemos cuál es la base de ese impuesto. Pero si mi declaración yo la presento no el 5 de abril, sino el 2 de mayo, ¿cuántos meses tengo que pagar? Teniendo en cuenta que se venció hoy 30 de abril. Miren, les doy un ejemplo. Vamos a abrir aquí, voy a compartirles un Excel. Voy a compartirles un Excel. Me dicen por favor si les aparece el Excel. Sí, profe. Listo. Sí. Miren, Sí, profe, sí sale. yo tengo un vencimiento de la declaración. El vencimiento de mi declaración es el día 14 de abril del 2019. En esta fecha vence mi declaración de renta. Pero el contribuyente la presentó la declaración el día 22 de abril del 2019. ¿Cuál será la sanción de este contribuyente? Supongamos que la declaración generó un impuesto a cargo de
20 millones por dar un ejemplo. Ese fue el impuesto a cargo del contribuyente. Pero la presentó aquí. ¿Cuál será la sanción de extemporaneidad de este contribuyente? Los días de mora, ¿no, profe? Tú me hablas de la mora. Bueno, la mora es otra cosa. Estamos hablando de sanciones, tienes razón. Ahí también se consagran unos intereses de mora, pero vamos a dejar la mora por aparte y vamos a concentrarnos solamente en sanción porque son dos cosas completamente diferentes, ¿vale? Entonces, ¿cuál será la sanción de extemporaneidad? La norma me dice que en el artículo 641 del Estatuto Tributario debo pagar un 5% del impuesto a cargo por mes o fracción. 1 millón de pesos. Decir que la sanción será el impuesto a cargo, que son los 20 millones, por la tarifa de la sanción, que es del 5%, y eso multiplicado por los meses de sanción, que es ¿cuántos? Miren que solamente hay 8 días, del 14 al 28, ¿hay cuántos días? 6, 8 días mal contado, ¿vale? 8 días. No está el mes completo, pero la norma me sanciona por esos 8 días como si fuese un mes completo. Por lo tanto, la sanción será en primera instancia por 1 millón de pesos será mi sanción. ¿Ok? Profe, ¿Sí o no? Dime. o sea que si tenía que pagarlo hoy, pero lo pago mañana, Te cobran el mes completo. ¿es? O Uy, ¿cómo? ¿Cómo? Díganme, muchachos. Bien, profe, bien. Claro, ¿no? Listo. Entendible. Ahora, ¿qué pasa bajo el mismo supuesto? Bajo el mismo supuesto, pero presento la declaración no el 22 de abril, sino el 1 de mayo. ¿Cuál será la declaración o cuál será el valor de la sanción a pagar para este segundo supuesto? ¿Qué me dicen ustedes? Profe, ya no sería un mes, sino 2 meses. Exactamente. Ya no sería un mes, sino serían 2 meses, ya que por haber pisado el 1 de mayo, la norma me sanciona todo el mes de abril y todo el mes de mayo. Es decir, que por un día mi sanción sería de 1 millón de pesos. Si la hubiera presentado aquí el 30 de abril, la sanción hubiese sido la misma, porque no se sale del mes, pero automáticamente toca el mes de mayo, se cuenta la fracción de mes como un mes completo. Por lo tanto, pago completo. Es decir, que a mí aquí me da lo mismo pagar el 1 de mayo que el 30 de mayo. Voy a pagar los 2 meses o que el primero. Porque después de que toque el mes, la norma me dice que la fracción se contará como un mes completo. ¿Claros ahí? sí. Más pido del agua del Sí, río. profe. Ejemplo número 2. Ok, listo. Ejemplo número 3. Para el ejemplo número 3, exactamente igual. Pero en esta oportunidad, el contribuyente presentó la declaración luego de que la DIAN emitiera un emplazamiento. DIAN emite emplazamiento el día, y la declaración venció el 14 de abril. El 17 de julio 19, la DIAN emite el emplazamiento para declarar, y el contribuyente
decide presentar su declaración el día 26 de agosto del mismo año. ¿Cuál sería el monto de la sanción a pagar? Teniendo en cuenta que la DIAN le indicó al contribuyente pagar mediante este emplazamiento. ¿Qué me dice el artículo 641? El 641 nos dice que cuando la sanción de extemporaneidad se aplique mediante el emplazamiento estipulado por la DIAN, todos los valores se duplican. Es decir, que la sanción será de un 10% y no de un 5%. La gradualidad. No es lo mismo pagar de manera voluntaria o no es lo mismo pagar cuando la DIAN es la que me está diciendo, presenta tu declaración. Presenta tu declaración, te sanciona con el 10%. Si lo haces de manera voluntaria, el hecho sancionable es del 5%. ¿Ok? Por lo tanto, ¿cuál será el monto a pagar de la declaración? De la sanción dentro de la declaración. Saquen la hoja, la calculadora, la tabla Excel, lo que quieran, pero díganme cuál sería el monto a aplicar ahí por concepto de sanción. O díganme los meses. Profe, pero los meses se cuentan a partir de que la DIAN emite el emplazamiento o a partir del día siguiente de que la declaración se vence. ¿Qué crees tú? La declaración se vence. ¿Cuándo se vence? Cuando se vence la declaración. Serían 4 meses. Cuando se vence la declaración. No cuando la DIAN te emite el emplazamiento, no. Cuando tenías la obligación de haber presentado. Por lo tanto, del 14 de abril al 16 de agosto, debes de pagar los meses por sanción de extemporaneidad. Primeramente, el impuesto es el mismo, pero ya se duplica el valor de la sanción. El porcentaje de la sanción se duplica y la sanción ya corresponderá al mes de abril, mayo, junio, julio y agosto, 5 meses. Por lo tanto, tu sanción será de 10 millones de pesos. ¿Sí o no? Profe, sí, pero ¿por qué es que se duplica, profe? Por la gradualidad. Se duplica por la gradualidad. Se duplica porque pues la DIAN te sanciona aún más por tú no haber corregido de forma voluntaria. Es decir, tú sabes que la embarraste, sabes que no presentaste tu declaración a tiempo. Entonces, si no lo haces de manera voluntaria, pues la DIAN te sanciona. Como cuando uno estaba pequeño y la mamá le decía, no sé, recoge eso. Y tú no lo recogías, pero cuando tu mamá te volvía a decir un par de veces, recoge eso, ya él recoge eso y va acompañado con una chancleta. Es decir, la sanción es mucho mayor porque es la DIAN que te está invitando a declarar. Pero si tú lo haces de manera voluntaria, sencillamente dice, bueno, si lo haces tú, el 5%. Pero si lo haces porque yo te estoy diciendo, te sanciono con el 10%. ¿Qué busca la DIAN con eso? Que todas las personas decidan corregir sus declaraciones antes de que la DIAN te lo diga, para que pagues mucho menos. Porque si va a dar lo mismo corregir de manera voluntaria o esperar a que la DIAN me lo informe, pues sencillamente yo digo, bueno, yo voy a esperar a que la DIAN me lo diga porque igual voy a pagar lo mismo. Voy a pagar lo mismo y puede ser que la DIAN nunca me requiera. Entonces la DIAN dice, bueno, si lo hago yo, 5. Pero si la DIAN te informa, ya se duplican todos los valores. ¿Ok? ¿Claros ahí? Muchachos. Sí, listo. Pero ojo que el artículo 641 me dice que hay un límite de la sanción. ¿Cuál es el límite de la sanción? La sanción jamás podrá exceder el 100% del impuesto a cargo antes del emplazamiento o el 200% del impuesto a cargo después del emplazamiento. Es decir, que mi sanción, la sanción, como la estoy aplicando después del emplazamiento, el límite es de 200%. Recuerden que todo se duplica. En condiciones normales es el 100%, pero en condiciones después del emplazamiento, automáticamente la sanción se duplica. Vuelvo y les digo, ustedes van a leer este artículo para que les quede un poco más claro. ¿Qué nos dice el artículo? Que la sanción será del 5%, pero sin exceder
del 100% del impuesto. Cuando hay emplazamiento, pues el límite será del 200%. ¿Cuál será el 200%? Entonces, ¿qué pasa cuando se pasa? Cuando se pasa, pagas el límite. Es decir, que la sanción jamás podrá ser superior para este contribuyente y para este caso de 40 millones de pesos. Pero miren cuánto dio la sanción. 10 millones. Por lo tanto, paga los 10 millones de pesos. Pero si dado el ejemplo del contribuyente la sanción le diera 50, terminaría pagando ¿cuánto? 40 millones de pesos, porque es el límite máximo que puede pagar. En este caso, como nos dio 10, pues automáticamente pagamos el valor liquidado, pagamos el valor de la sanción. ¿Fui claro con este ejemplo? Profe, ¿puede repetir? 200% sería el límite de la sanción, ¿cierto? El límite de la sanción. Así es. Ok. Profe, antes de que continúe. por Profe, ejemplo- repita. Repita, Bueno, profe. repita todo. Ok, listo. Todo, desde que dije buenos días. Buenas noches. Bueno, ya se va a cortar. Nos queda 1 minuto. Estén pendientes al nuevo link, ¿oyeron? Ok. Ya nos quedan 50 segundos y pues ya casi no. Alcanzo a comentarles algo. Listo. Explico, los 2 primeros ejemplos les quedaron claros, ¿no? Explico el tercero. Listo, el tercero. En este caso, o en este ejemplo, igualmente el vencimiento de la declaración estaba para el 14 de abril. Pero el contribuyente no presentó de forma voluntaria. Es decir, dijo, yo no voy a presentar la declaración. Se las tiró de vivo. La DIAN el día 17 de julio, abril, mayo, junio, julio, 3 meses después, le envía una notificación, que es un emplazamiento, un documento, invitando al contribuyente a